Este mensaje se llama el deleite de la oración, pero no podemos tener deleite en nada si es que no conocemos aquello y no somos conscientes de qué estamos haciendo, o de qué estamos tratando, o qué estamos comiendo. Muchas veces podemos comer algo, nos parece muy rico, pero nos va a parecer mucho más deleitoso cuando conocemos verdaderamente su trasfondo. Y uno de los graves problemas del cristiano es que no oramos lo suficiente o no oramos, y me incluyo, porque no estoy parado aquí en ninguna manera y nunca jamás en una actitud de crítica, de condenación y mucho menos de juzgar, sino más bien una actitud de poder juntos aprender más lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Cuando usted verdaderamente conoce de qué se trata la oración, va a poder deleitarse verdaderamente. Mire, los discípulos no le dijeron al Señor: enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera demonios, cosas que ambas cosas también son necesarias. Ellos le pidieron, no solamente aquí se registra en Mateo 6, sino también en Lucas 11, le dijeron al Señor: enséñanos a orar, porque Israel había perdido la esencia de orar. Israel en el Antiguo Testamento conocía a través de los profetas, a través de los salmos, por favor revisen bien las pilas del micro, a través de los salmos el deleite de la oración, pero la religiosidad, pero las costumbres, el ritualismo, todo eso fue menguando, mermando, consumiendo, desgastando la pureza, la esencia y el deleite de la oración. Porque, amada iglesia, debe ser un gozo poder entrar en la presencia del Señor y orar. No es una carga, no es un peso, no es un castigo, no es nada por el estilo de lo que se parezca a algo infructuoso, a algo que no tiene ningún tipo de satisfacción. En realidad, cuando nosotros verdaderamente conocemos a nuestro Dios y Dios se presenta verdaderamente como lo que es nuestro Padre a través de la salvación de Jesucristo, entonces la oración se convierte en uno de los deleites más grandes que puede haber en nuestra vida. Pregúntale a la persona que está a tu costado: ¿te deleitas en la oración? ¿O te duermes a los 3 minutos? Sí, y es cierto. Tenemos que vencer varias trabas, ¿cierto? ¿Cuántos ya han vencido ese espíritu de Sabanás que nuestro pastor nos ha mostrado y nos ha mostrado victorioso nuestro pastor, ¿cierto? Y de repente nos ha pasado, ¿no? O las distracciones, por todo nos distraemos. Queremos orar, pero el celular suena, se rompe el caño, la cocina, la olla, el perro de la vecina ladra, no te llaman, te tocan la puerta. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Todo se conjuga para distraerme. Te empieza a doler la barriga, que tienes hambre, ¿no? Son las 2 de la mañana y te da hambre cuando empiezas a orar. No, pues, hay muchos distractores, pero mira, orar es una de las 12 acciones, que la Biblia nos... Muchas gracias. Gracias. Orar es una de las 12 acciones que la palabra de Dios nos enseña a hacer constantemente. Orad sin cesar, está en 1 Tesalonicenses. También debemos escudriñar la palabra de Dios constantemente, debemos alabar constantemente, debemos hacer otras acciones constantemente, debemos velar constantemente. ¿Y por qué, si es algo que debemos hacer constantemente, entonces no somos conscientes de cómo se ora?
Por eso lo que hemos visto son las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Este es el gran, inigualable Sermón del Monte. Y Jesús va directamente contra la forma de dar limosna, de ofrendar al Señor que estaban haciendo de manera equivocada. Jesús va directamente en contra de la religiosidad, en contra también de cómo oraban, porque en realidad es una confrontación. Vamos a poner, por favor, nuevamente en pantalla y vamos a primero abordar las oraciones peligrosas. Y eso es muy, muy importante, las oraciones peligrosas. Estamos en Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sí? Entonces, mire, también tenemos que conocer, esto es importante, que hay oraciones peligrosas. A veces no somos conscientes de eso. Y muchas veces, estas oraciones nos alejan muy lejos del corazón de Dios. Entonces aquí primero lo que estamos viendo ante nuestros ojos son oraciones hipócritas. Y creo que este es un examen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, porque la palabra de Dios es una espada que atraviesa completamente nuestro corazón. La hipocresía es hablar lo que uno no es fingir y decir cosas que uno no está sintiendo. Y hay oraciones hipócritas, por supuesto. Jesús nos está poniendo estos puntos importantes antes de entrar al Padre Nuestro. Si hemos visto, hemos avanzado el versículo 5, dejemos en pantalla el 5, hemos leído el 6, 7, el 8, y hasta ahí nos hemos quedado, pero el 9 ya empieza Jesús a enseñarnos el Padre Nuestro. Entonces, primero debemos examinarnos. ¿Hay oraciones hipócritas? Sí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Mira el verbo que está utilizando el Señor. Aman. Son profesionales expertos. Es su deleite, su delicia. En vez de que la palabra de Dios, en vez de que la meditación sea su deleite y su delicia, lo que ellos aman es orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles. ¿Para qué? Para figuretear. Mira, la oración no es una exhibición. Si bien el Padre Nuestro es una oración comunitaria, es una oración en conjunto como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, en realidad eso es producto de una intimidad en lo secreto. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces las oraciones jamás son para que el hermanito te oiga, para que la hermanita te oiga, para que la joven a la cual tú estás cortejando piense que tú eres espiritual o viceversa. No es para eso. No es para mostrar una faceta falsa de nuestros corazones. Mira la pureza de la oración, mira los estándares altos de la oración. Entonces, primero, hay oraciones peligrosas y están las oraciones hipócritas. Muy bien, vamos a seguir leyendo, por favor. Dice, versículo 6. Versículo 6 dice, mas tú, ¿qué más dice? Muy bien, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. No hay mucho tiempo para abordar profundamente estas enseñanzas, porque son enseñanzas maravillosas. Pero mira, la oración verdadera, la oración efectiva, la oración eficaz del justo se da cuando se cierra una puerta para las distracciones de todo tipo, que ya hemos mencionado algunos. Cierra la puerta. Dile a la persona que está a tu costado, cierra la puerta.
No te distraigas. Y ese cierra la puerta también incluye apaga el celular. Amén. Hasta ahorita no hay ningún amén en la congregación. Apaga el celular, apaga la tablet, corta el wifi. ¿Qué problema hay? Corta el wifi en ese momento. ¿No? Entonces cierra la puerta porque es importante que se den las condiciones necesarias. Mira, orar no solamente es una comunicación con el cielo, es entrar a la presencia misma del Señor. ¿Con quién estamos comunicándonos? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos intercambiando un diálogo profundo, directo? No es con cualquier persona. Creo que tenemos el respeto más básico. Si, por ejemplo, yo converso contigo, si estamos conversando, ¿mostraría yo respeto si estoy con el celular? Tú me estás hablando y yo estoy viendo cualquier cosa. Hasta uno se siente decepcionado, ¿cierto? Entonces hay requisitos importantes que no podemos dejar pasar por alto. Sí, orad sin cesar, orad en todo tiempo, orar en todo lugar, claro que sí. Podemos orar mientras estamos en el micro, mientras estamos manejando, mientras estamos comprando, mientras estamos negociando, antes o durante una reunión importante de trabajo. Claro que sí, pero esas oraciones son unas oraciones de poder, de mantenimiento, unas oraciones de continua comunión, pero el momento cumbre, el momento más importante, el momento más esencial, el momento de intimidad es cuando uno verdaderamente decide darle al Señor su tiempo exclusivo, su tiempo de alto enfoque, amada iglesia. Cuando yo estoy con mi esposa, cuando los esposos están juntos en intimidad, ¿qué es lo que sucede? Hay un secreto y hay algo puro y algo esencial. Uno puede tener comunión con los hermanos, creo que lo mencioné hace un tiempo. Con los hermanos uno tiene comunión, uno tiene comunicación, pero solamente con el cónyuge uno tiene intimidad. Y para llegar a esa intimidad se necesita privacidad. Se necesita verdaderamente que los hijos no estén jugando, que no estén despiertos, que no haya distracciones. Ese momento es un momento sumamente puro, de máxima atención. Y ¿sabes qué? En ese momento donde tu corazón se postra, tu espíritu está dispuesto, ¿sabes qué es lo que pasa? El Señor desciende, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es donde verdaderamente allí nuestro corazón puede derramarse, nuestra esencia, nuestra alma puede decirle todo lo que estamos pasando. Esto es importante, amados hermanos. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? ¿Sí? Dios es bueno, nos está ministrando. Muy bien. Ahora, versículo 7, por favor. Muchas gracias. Versículo 7. Estamos en Mateo 6:7. También saludamos a los que nos están viendo en vivo o los que nos van a ver luego en nuestro canal de YouTube. Versículo 7 dice, y orando no uséis, ¿qué cosa? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo no lo sabía, pero una cosa es rezar y otra cosa es orar. Es algo muy distinto rezar, y cuando uno profundiza, rezar viene del latín orare, viene del latín, no orare, perdónenme, viene del latín recitare. Rezar viene del latín recitare, que significa recitar. Nos complace mucho cuando nuestros niños en las actuaciones recitan,
pero recitan una poesía y recitan una estructura establecida, parametrada, fija, algo con corbata y que no se puede mover. Imagínate si todos los días nuestros niños vienen y dicen, del cielo cayó una rosa, mi mamita la recogió, se la puso en su pelito y qué linda la quedó. Y al día siguiente vuelvan a decir lo mismo, del cielo cayó una rosa, mi mamita la recogió, se la puso en su pelito, qué mal. Y al día siguiente repiten lo mismo, y repiten lo mismo. Entonces orar no es repetir. Oraciones peligrosas, hemos hablado de oraciones hipócritas. Segundo, oraciones repetitivas, oraciones rayadas, de disco rayado. Oraciones repetitivas. Vamos en la última parte de este mensaje a hablar sobre el Padre Nuestro. Jamás el Padre Nuestro debe ser una oración para repetir. No es una oración para hablarlo una y otra vez. Y cuando descubrimos el deleite de la oración, usted ya no se puede quedar ahí, va a dormir, cierra los ojos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Y se quedó ahí. Se quedó despierta, ya son las 6 de la mañana. ¿Y dónde está eso? Esa es una repetición. Esas son vanas repeticiones, amados míos. O cuando estamos los esposos, las esposas, levanten la mano los felices esposos, a ver dónde están esos gozosos. ¡Qué ánimos! ¿No? Las esposas, levanten la mano las esposas, qué lindas, ahí están, gozosas. Qué lindo es conversar con su cónyuge, ¿cierto? Solamente las esposas dicen amén. A los varones casados, qué lindo es conversar con nuestras esposas. Muy bien, amén. Tiene que salirnos del alma. Pero quiero ser franco, quiero ser honesto. No es así al principio, porque la naturaleza del varón no es ser comunicativo. Y usted ya sabe, somos una iglesia familiar, la clásica que nos pregunta ¿cómo te fue? Bien, listo. Ahí nomás quedó. Pero cuéntame más, bueno, fue un día difícil, ya está. No. Cuando encontramos el deleite de la oración, ya no es una vana repetición. Es decirle al Señor todo lo que profundamente nadie más conoce. Es poder conversar y abrir nuestro lugar más secreto y más íntimo y expresarle a nuestro Dios todo lo que nuestro corazón siente. Ahora, obviamente la palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. Una de las formas más maravillosas como usted puede deleitarse y orar es orar con los salmos. Es orar como lo hizo David. Orar como están en los salmos de Moisés o en los hijos de Coré. Es poder tomar esos corazones alegres, devastados, preocupados, angustiados, deprimidos, gozosos, victoriosos, y hacerlos suyos, porque es palabra viva y eficaz, amados míos. Cuando usted empieza a saber que la oración, que hay oraciones peligrosas, usted verdaderamente encuentra que es inacabable, que el tiempo pasa y pasa y pasa, y usted puede estar ahí horas de horas derramando su corazón. ¿Por qué? Porque no es una repetición, no es una oración de lorito que repite y repite lo mismo, ¿cierto? Cuando nos agarra la lora entre esposos, estamos conversando y conversando, y uno no entiende cómo, pero verdaderamente uno encuentra ese nivel profundo de comunicarse con nuestra esposa. ¿Cuánto más con nuestro buen Dios? Amén. ¿Por qué no le da un aplauso grande a Jesús, bueno y poderoso? Muy bien, estamos hablando un poco, también enriqueciendo esta primera parte de oraciones peligrosas con aprendizaje de cómo orar.
y cómo no orar. Hay unas 3 oraciones peligrosas. No tenemos mucho tiempo, pero sí necesito, en el amor del Señor, poder decirlo. Una de las oraciones peligrosas también son las oraciones de intercambio. De intercambio. ¿A qué me refiero con oraciones de intercambio? Mire, de repente vemos una situación tan grave, o de repente es una persona que uno ama tanto, que uno le dice erróneamente al Señor, Señor, tómame a mí hazme eso que le está sucediendo. Señor, pasa esa enfermedad a mi cuerpo. Señor, pasa esa situación a mí. Perdón, pero ni usted ni yo somos Jesucristo. Él ya cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él padeció. En Hebreos dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de todos nosotros porque Él fue tentado en todo. Entonces usted no puede erigirse, usted no puede suplantar lo que Cristo ya hizo. Por más amor que uno tenga, amados míos, son oraciones muy peligrosas porque no es así como se ora. Mire, la Biblia también nos enseña que el poder de la muerte y de la vida y la muerte está en nuestra boca. Tenga mucho cuidado, por favor, con amor se lo decimos, porque si usted ora mal, ya no es Dios el que está escuchando esa oración. Ya usted le está dando, sin querer, obviamente sin ninguna intención, usted le está dando derecho legal a los demonios para que ejecuten aquello que usted está diciendo. Y los demonios están muy prestos cuando uno no conoce el Evangelio. Por eso otra forma clave de cómo poder deleitarnos en la oración, saber cómo orar, es saber la palabra de Dios. Hay 2 grandes pilares inamovibles en la vida del cristiano, amados míos. Palabra y presencia. Palabra de Dios y presencia de Dios. Al principio quizás no conocíamos mucha palabra. Y cuántas oraciones erróneas hemos tenido. Gracias a Dios que nuestro Señor es bueno y misericordioso y no escuchó esas oraciones. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, ya no quiero vivir? ¿Nadie? Bueno, no lo sé, pero en la palabra de Dios, Elías, Moisés, muchos hombres de Dios, Jonás, dijeron, Señor, mátame. Señor, yo no soy mejor que mi padre, quiero morirme. ¿Y Dios le cumplió esa oración? No. Por eso, cuán hermoso es el pilar de la palabra, porque al saber la palabra de Dios, vamos a conocer verdaderamente cómo entrar a la presencia de Dios. Palabra y presencia son las 2 grandes columnas que marcan la vida fructífera de todo cristiano. En la presencia ya está la oración. Porque cuando usted ora, usted ingresa al trono de la gracia del Señor. Pero usted, ¿cómo va a entrar si no conoce palabra? ¿Usted cómo va a decir lo que verdaderamente el Señor entiende en su mismo lenguaje si no conoce los versículos, las promesas, los salmos? ¿Por qué algunas veces oramos y decimos, Señor, dame tu espíritu? Señor, necesito tu espíritu. Pero en la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros. A veces le podemos decir, Señor, necesito esto, necesito lo otro. Y obviamente hay necesidades, pero la palabra de Dios nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amados míos, entonces, estas oraciones son oraciones peligrosas. Estamos hablando de la oración de intercambio. Otra oración muy peligrosa que muchas veces no conocemos, pero en esta mañana el Señor nos quiere enseñar, son oraciones de hechicería. Oraciones de brujería. ¿Cómo es posible
Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Que yo oro oraciones de brujería? Mire, amados míos, las oraciones de hechicería son oraciones que en realidad buscan manipular. No son oraciones que nacen en el corazón o en la mente de Dios. Son oraciones que nacen en nuestra propia mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Parece juego, pero ¿cuántas veces hemos escuchado aquello que, de repente, mencionando un poco en los jóvenes, parece broma? Pero cuando alguien dice, el Señor me ha dicho que tú te vas a casar conmigo. Creo que hay un canal que está haciendo tierra. Dios dice, he recibido revelación para esto y para lo otro. Yo sé que no lo hacemos con una mala intención. Imagínese si su hijo que ha orado, si su hijo que está en los caminos del Señor quiere estudiar una carrera A. Y es una carrera que a usted no le gusta. O que le parece cara a usted. O que le parece denigrante a usted, no sé. Corte y confección, cosmetología, gastronomía, no lo sé. Y usted empieza a orar ante el trono de Dios. Dice, Señor, que mi hijo estudie esto que yo quiero. Pero usted sabe que la Biblia dice, instruye al niño. ¿En qué? No dice en tu camino. Dice, instruye al niño en su camino. Para que cuando sea viejo no sea parte del evangelio. ¿Entiende? ¿Cuántos cónyuges, cuántas esposas y esposos, para que no me apedreen las esposas, los esposos también lo hacemos, oramos u oran diciendo, Señor, que este hombre sea así, 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 así. Ningún amén. Cometemos ese error. ¿Cuántas oraciones hay incluso de hechicería en el lado ministerial? Señor, que este ministerio cambie así, cambie así, pero no es porque Dios nos lo haya revelado, es porque hay una frustración en nuestro corazón, es porque no nos han dado el lugar, es porque no nos han dado micro, es porque no nos han visto supuestamente, o supuestamente nos han denigrado. Oraciones de hechicería, de brujería, son aquellas que buscan manipular, porque eso es lo que hacen las brujas, el brujo, el santero, el amarre, el florecimiento, el te traigo plata, el te traigo a la mujer de tus sueños. Y en la iglesia no puede haber ese tipo de oraciones, amados de Dios. La iglesia tiene que ser un lugar donde nuestras oraciones sean dirigidas por el Espíritu Santo y se enmarquen plena y exclusivamente en la palabra de Dios. Es en la voluntad de Dios. La oración no se trata de nosotros. La oración se trata de exaltar al Señor. La oración no se trata de complacer nuestras frustraciones, nuestros traumas, nuestras cadenas, sino de mostrar que el Señor puede sanar nuestras frustraciones, quiere romper nuestras cadenas y es finalmente y también inicialmente quien tiene que ser exaltado, amados míos. De eso se trata verdaderamente la oración. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no mi voluntad. Hay oraciones también peligrosas, y termino esta parte con esta oración, que son oraciones fulminantes. Puede ser también que parezca chistoso, pero algunas veces, bueno, ni siquiera chistoso. En el mismo Lucas 9, 54, 56, los discípulos, ¿cierto? Señor, ¿quieres que mandemos a traer fuego del cielo para que fulminen a esta chusma? Señor, dinos, nosotros somos hijos del trueno.
¿Y cuántos hemos orado, Señor, llévatelo o te lo mando? ¿Cuántos hemos dicho erróneamente, Señor, que repréndelo? Tiene que reprender a los demonios, no a la persona. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Jesús ahí mismo le respondió, ustedes están en otra sintonía, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque así no obra el corazón de Dios. El corazón de Dios es misericordioso, es bondadoso. Aún al pecador le extiende su bondad, su misericordia. Usted no puede pretender que la oración es un arma, es un látigo, es un misil, es una daga. No es eso la oración. La oración verdadera es traer el corazón de Dios a la tierra, es traer el reino de Dios a la tierra. Con las potestades, con los demonios, esa es otra historia. Ahí es otro tipo de oración. Pero mucho cuidado con estas oraciones peligrosas, amados míos. Muy bien. Mire, pongamos en pantalla Proverbios 15:18, por favor. Y después vamos a regresar a Mateo. Proverbios 15:8. Dice así, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas, ¿está conmigo, amados míos? Sí, mire qué hermoso el Señor como nos está diciendo, más la oración de los rectos. De repente podemos ponerla en Nueva Traducción Viviente, por favor. Cuando usted ora, ¿qué es lo que pasa en el corazón de Dios? El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero, ¿están conmigo? Pero se deleita en las oraciones de los íntegros. Cuando usted ora, cuando su corazón se abre ante el Señor, ¿qué es lo que pasa en el corazón de Dios? Se alegra, se emociona, se deleita. Mire, cuando mis hijas vienen y conversan conmigo, cuando estamos desayunando, almorzando, cenando, ¿sabe? Uno de los momentos más hermosos es la, ¿cómo se dice? La sobremesa. Gracias. La sobremesa. Cuando hemos dejado de comer y terminamos y empezamos a conversar. Y mi esposa empieza a hablar y mis hijas empiezan a hablar. Yo estoy ahí calladito, dicho sea de paso, ¿ya? Pero es un deleite. O cuando, gracias a Dios, también me dicen, o estamos de repente lavando los servicios y empieza a abrir su corazón. Para mí eso es un deleite. Mire, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre nos va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Cuánto deleite hay en el Señor cuando tú estás quebrantado, llorando, cuando tú estás de repente herido, vienes como el hijo pródigo? Él se deleita cuando tú te arrepientes y cuando tú clamas, invocas su nombre. Es su gozo. Amén, amados míos. No esperes que el Señor va a fulminarte como Juan y como su hermano Jacobo, no, o Andrés, perdón. El Señor va a consolarte, va a levantarte, va a exhortarte, sí, por supuesto. Muy probablemente va a azotarte, porque a todos nos azota, lo que recibe por hijos nos azota, pero ¿sabes qué? Esa corrección no se compara en nada y es también para nosotros un deleite tan grande que nuestro Padre nos corrija. Eso sucede cuando nosotros estamos en su presencia, orando, clamando y derramando nuestra alma ante el Señor. Ahora recuerda que la oración no es unidireccional. Las prédicas, los sermones, estos mensajes son unidireccionales.
un emisor se dirige y ahí nomás queda. Sé que en su corazón se guarda la palabra. Pero la oración es bidireccional. Tú hablas y el Señor también te habla. El Señor escucha. Amén, amados míos. Muy bien. Entonces regresemos por favor, Mateo 6, perdón. Y esta vez vamos al versículo 9. Desde el versículo 9, vamos a leer. He tenido que hacer, gracias, por WhatsApp también. Es necesario haber hecho esta primera parte, porque justamente dice la palabra del Señor, vosotros pues, ese pues es todo lo que hemos aprendido en la primera parte. Vosotros pues oraréis, ¿qué más? Así, 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Mire, ¿por qué hemos dicho que el Padre Nuestro no es una repetición? Porque en realidad el Padre Nuestro, ¿sabe lo que es, amados míos? Es un modelo. Es un esqueleto. El Padre Nuestro es un patrón. El Padre Nuestro es un bosquejo. Y el Padre Nuestro es la ruta perfecta, santa, maravillosa, inigualable del corazón de Dios para la oración de sus hijos. El Padre Nuestro no es una oración que se tiene que repetir varias veces. Primero, porque acabamos de leerlo en versículos anteriores. El mismo Jesús dice que no seamos como los gentiles que utilizan vanas repeticiones y que creen que por su palabrería van a ser oídos. Sería una flagrante contradicción si Él dice no repitas y te da algo para que repitas. El Padre Nuestro se presenta aquí en Mateo 6 y también se presenta en Lucas 11. Y en ambas ocasiones no es exactamente el mismo texto. Varían en algunas cosas. Y en todo el Nuevo Testamento jamás a nadie, a ningún discípulo, a ninguna persona se le oye y se tiene conocimiento de que haya dicho esta oración. El Padre Nuestro es un patrón que nos permite conocer por dónde debemos ir para verdaderamente entrar en el corazón de Dios. Y quiero que por favor, frase por frase, si usted está apuntando, sería maravilloso que usted recalque esto que vamos a aprender en esta parte final del mensaje. Mire, Padre Nuestro. ¿Qué es Padre Nuestro? Padre Nuestro es paternidad. Paternidad. ¿Qué más sigue? ¿Se lo sabe? Padre Nuestro es paternidad. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe lo que es santificado sea tu nombre? Eso es prioridad. Todas las palabras que les voy a decir empiezan con la letra P para poder tenerlo más claro. Ahora, si le digo algo, en tan solo 66 palabras, esta oración modelo incluye todo, absolutamente todo. Pero sobre todo, se trata de Dios. Porque la primera parte es adoración, exaltación, gloria del Señor. La parte de en medio es la necesidad del hombre, el presente, el futuro, el pasado.
el espíritu, el cuerpo, las emociones. Y la última parte vuelve a tratarse de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo se trata de Dios, amados míos. Nuestras oraciones no pueden ser yoístas. Yo, mí, a mí, por mí. Eso no es orar. Amén, amados míos. ¿Y cuántos hemos caído en eso? Señor, yo, Señor, a mí, Padre, porque yo, y esto, lo otro, por aquí y más allá. Y todo se trata de nosotros, no se trata de nosotros, porque ya con Cristo Él nos dio absolutamente todo. Entonces vamos a ver un panorama maravilloso y final del Padre Nuestro. Padre Nuestro es paternidad. Santificado sea tu nombre es prioridad. Y prioridad es adoración. Dentro de prioridad está adoración. Usted lee los salmos, usted lee todas las oraciones. El mismo Jonás, estando dentro del pez, estando en el lugar más terrible, no empieza a decir, sácame, perdóname, Señor, líbrame. No, él empieza a hacer un cántico de adoración único que lo invito a leerlo. Entonces usted no puede venir ante la presencia del Señor. El Señor, mira, ¿sabes qué? No tengo plata, estoy así, estoy aguja, me fue por aquí, por acá. No entiendo. Esas son las falsas oraciones de reclame, de exija. No es así. No es así. Usted tiene que entrar con un corazón contrito y humillado. Sí, entrar confiadamente al trono de la gracia, pero primero adórelo. Primero exáltelo. Primero reconozca su magnificencia. Porque cuando usted exalta el nombre del Señor, sus problemas se van a ver realmente enanos, chaparros, microscópicos, porque grande es el Señor, Él es el Altísimo, y como Él no hay, amados míos. Cuando dicen amén y le dan un aplauso grande al Señor, Todopoderoso. Santificado sea tu nombre es la prioridad. Venga tu reino es el programa de Dios. Venga tu reino es el programa de Dios. Mire, cada una de estas palabras nos ayuda a que usted y yo podamos tener una oración corta pero efectiva o larga pero efectiva. Venga tu reino es el programa de Dios. Hágase tu voluntad es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, ¿qué cree que es eso? Provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es la provisión. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es eso? El perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es eso? Eso es la protección. También paz. Maravilloso. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos va guiando en ese mismo espíritu? Protección. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué es eso? Eso es la preeminencia. Preeminencia. Ese es el mapa que cada corazón debe seguir. ¿Y sabe qué? No es difícil y no es una edición que usted tiene que seguir rigurosamente, porque cuando ya uno se enamora de Dios, uno lo hace naturalmente. Uno lo hace sin ningún tipo de coacción. Le voy a repetir: paternidad, prioridad, programa, propósito, provisión, perdón, protección y preeminencia. Termino con esta pregunta. ¿Habrá algo que se escapa de eso? Nada, absolutamente nada.